En 2012, 140 caracteres le costaron a un reconocido novelista saudí más de 5 meses de prisión. 140 caracteres. Suena hasta irreal hoy en día. Totalmente irreal. O sea, un día estaba debatiendo ideas de reforma en Internet y al siguiente enfrentaba un aislamiento físico absoluto y unas acusaciones de herejía loquísimas por parte de las más altas esferas religiosas. Sí, fue un cambio drástico. Bueno, les damos la bienvenida a una nueva inmersión profunda. Hoy nuestra misión es desentrañar esa intensa fricción que existe entre el pensamiento liberal moderno y, pues, la tradición religiosa conservadora en Arabia Saudita. Y nos vamos a basar en la experiencia del doctor Turki Al-Hamad. Exacto. Y antes de meternos de lleno, creo que es vital establecer una regla fundamental para quienes nos escuchan. Sí, por favor, porque este es un terreno minado. Definitivamente lo es. Las fuentes que vamos a analizar hoy contienen debates teológicos complejos sobre el Islam, la ortodoxia religiosa y posturas políticas muy polarizadas sobre grupos como los hermanos musulmanes. Así que quiero dejar clarísimo que aquí no estamos tomando partido. Claro, cero posturas personales. Ninguna. No respaldamos ni validamos las visiones políticas o religiosas que se presentan. Nuestro objetivo única y exclusivamente es reportar de manera imparcial estas ideas y conflictos, tal como aparecen en el material original, para tratar de entender este fenómeno cultural. Exacto. Somos estrictamente observadores aquí. Entonces, bueno, vamos a desempacar esto. ¿Cómo un mensaje tan cortito sobre la historia de la fe te lleva a la cárcel y desata todo esto? Pues, para entender el conflicto social tenemos que mirar el detonante físico. Todo se reduce a un solo tuit. ¿Un tuit? Sí, Al-Hamad escribió básicamente que el profeta Mahoma vino a corregir la fe de Abraham y que, hoy en día, la fe de Mahoma necesita a alguien que la corrija. Esa palabrita corrija fue la que detonó la bomba, ¿no? Totalmente, porque los críticos tradicionalistas no leyeron esto de forma, digamos, histórica o sociológica. Lo tomaron como una blasfemia directa. Claro, lo vieron como un ataque. Exacto. Para ellos, decir que el Islam actual necesita corrección era afirmar que es insuficiente. Y peor aún, lo interpretaron como un llamado encubierto para crear una nueva religión o traer a un nuevo profeta. Wow. Lo cual rompe uno de los dogmas más sagrados de todos. Absolutamente. Pero cuando revisamos la defensa del intelectual, él aclara de manera muy enfática que cree que Mahoma es el último de los profetas. No está buscando fundar nada nuevo. Para nada. Su argumento es que la fe islámica original, que era sencilla y pura, ha sido secuestrada a lo largo de los siglos. Él dice que ha sido distorsionada y politizada por grupos con agendas mundanas. Agendas de poder terrenal, básicamente. Exacto. Y es esa distorsión política la que necesita ser corregida para volver a su pureza original. Sabes, a mí esto me suena como una analogía tecnológica. Es como sugerir que hay que limpiar el disco duro para que el sistema operativo original funcione mejor, eliminando los virus. Me encanta esa analogía. Pero los críticos reaccionaron como si él quisiera quemar la computadora entera con el disco duro adentro. Ahora, yo me pregunto, y aquí va mi duda, ¿no es un poco ingenuo por parte de un intelectual tan experimentado lanzar un concepto teológico tan complejo en redes sociales? O sea, en un espacio tan polarizado, esperando que no haya represalias. Lo fascinante aquí es que él no lo ve como ingenuidad. Al-Hamad se defiende señalando que el problema no es el texto en sí. Ah, no. Entonces, ¿qué es? El problema es el lector. Él argumenta que si alguien lee buscando herejía, inevitablemente la va a encontrar. Claro, el sesgo de confirmación, pero llevado al extremo. Exactamente. Conecta esto con la necesidad urgente de interpretar los textos objetivamente en lugar de hacerlo ideológicamente. Y esto toca un tabú profundamente arraigado en sociedades muy conservadoras. Sí, porque esa negativa a leer de forma objetiva no se quedó solo en Twitter. O sea, escaló rapidísimo ataques directos contra su moralidad y hasta su salud mental. Buscaban invalidar toda su obra. Y las acusaciones de las figuras religiosas tradicionales fueron durísimas. Hubo un jeque, el jeque Al-Ghanam, que lo tildó públicamente de sindik. Sindik, que significa hereje, ¿verdad? Sí, un hereje, argumentando que sus novelas promueven la obscenidad bajo el disfraz de la libertad. ¡Wow! Eso ya es un ataque directo a su trabajo de vida. Y no fue el único.
Otro líder, el jeque Saleh al-Haidán, desestimó por completo su obra literaria diciendo que era solo producto de una depresión severa y crónica. No me digas. Sí, redujo todo su pensamiento filosófico a, y cito, secreciones psicológicas. O sea, reducir décadas de trabajo intelectual a secreciones psicológicas es un golpe bajísimo. Es patologizar a la persona porque no quieres debatir sus ideas. Exacto. Y frente a esos ataques de que él promueve agendas extranjeras destructivas, Al-Hamad responde definiendo su liberalismo de una forma muy simple. Para él, el liberalismo es simplemente vive y deja vivir. Vive y deja vivir. Nada de complots occidentales. Nada de eso. Es solo la separación de la autoridad religiosa de la vida personal. Es no imponer verdades absolutas por la fuerza. Ajá. ¿Y qué dijo sobre esos diagnósticos psicológicos que le hicieron a distancia? Porque yo, como anfitrión, me pongo en su lugar y estaría furioso. Pues él rechaza tajantemente que se le psicoanalice a distancia. Y usa un ejemplo brillante. Menciona a Ernest Hemingway. Ah, claro, el escritor. Exacto. Dice que Hemingway fue un autor profundamente deprimido, pero que su genialidad literaria, ganadora de un Nobel, no puede reducirse a su enfermedad. Argumenta que no puedes juzgar el estado mental de alguien si ni siquiera convives con esa persona. Tiene toda la razón. Las ideas tienen valor por sí mismas. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque si conectamos esto con el panorama general de la sociedad, vemos algo muy claro. ¿Qué ves tú ahí? Pues que llamar a alguien hereje o decir que es un enfermo mental tiene un propósito muy específico. Cierra inmediatamente cualquier diálogo. Totalmente. Demuestra que la fricción es real. El tradicionalismo no solo quiere refutar el argumento moderno, lo que busca es excomulgar al argumentador para proteger sus propias normas. Y esa exclusión pública, esa excomunión de la que hablas, finalmente se materializó en algo físico, su encierro. El aislamiento total. Sí, pero la experiencia real que tuvo dentro de esas 4 paredes contrastó de una manera muy fuerte con lo que él temía. Claro, porque hay que recordar que esta no era su primera vez en prisión. Así es. Él estuvo preso 5 meses y 13 días en esta última ocasión. Pero su único arresto anterior había sido hace unos 40 años. ¡Wow! 40 años es toda una vida. Fue por allá en los 70s, cuando era un joven activista radical. Así que él esperaba la misma dureza, los mismos métodos brutales de esa época. ¿Y qué se encontró? Pues encontró un trato que él mismo describe como civilizado, sin torturas. De hecho, reconoció el profesionalismo del personal penitenciario moderno. Eso dice mucho, ¿eh? Refleja una evolución, no solo del sistema, sino de su propia forma de navegar estas interacciones con el Estado. Ya no es el joven rebelde buscando el choque frontal. Exacto. Es un intelectual maduro. Aunque, eso sí, él aclara muy bien que una jaula, aunque sea de oro, sigue siendo una jaula. Definitivamente. La falta de libertad es absoluta. Pero yo me pongo a pensar en el impacto psicológico y social de esto. Imagínate que de un día para otro, la gente con la que compartes tu vida pretende que no te conoce. Es un golpe durísimo. El encierro operó como un filtro humano implacable. Él narra cómo descubrió quiénes eran sus verdaderos amigos, los que lo visitaron, los que celebraron su salida. ¿Y quiénes desaparecieron? Exacto. Quienes cortaron lazos por puro miedo a que los asociaran con un hereje, o por pura conveniencia social. Para mí, la prisión fue menos un castigo del Estado y más un polígrafo social. Un polígrafo social, me gusta esa frase. Y lo que llama la atención es cómo procesa esto. Cualquiera saldría lleno de amargura. Yo estaría resentido, sin duda. Pues Al-Hamad lo ve como una lección súper positiva. Destaca su propia transición de ser ese activista joven y emocional a un pensador maduro que vale 1000 veces más la claridad en las relaciones humanas que la simple validación pública. ¿Prefieres saber quién es quién? Cortar por lo sano. Exactamente. Adopta una postura de reforma silenciosa. Y esa misma claridad fría que usó para ver sus relaciones personales, la aplica luego para analizar algo mucho más grande. La geopolítica. Sí, los movimientos de poder a nivel regional. Él ve claramente cómo la religión se usa a gran escala como una verdadera arma política. Sí, y ahí lanza críticas durísimas contra grupos como los Hermanos Musulmanes. Porque él argumenta que estos grupos realmente no creen en el Estado, no creen en la patria.
para nada. Su único objetivo es llegar al poder a toda costa bajo la ilusión de instaurar un califato transnacional. Las fronteras y las constituciones les dan exactamente igual. Y aquí es donde explica cómo operan. Explica que ciertos grupos usan la democracia moderna, pero la usan de un solo uso. Democracia desechable. Exacto. La usan para llegar al poder mediante elecciones. Pero una vez que se sientan ahí, empiezan a desmantelar todas las instituciones. El ejército, la justicia. Todo. Las desmantelan para asegurarse de no tener que irse jamás. De hecho, compara estas tácticas directamente con las de los nazis o los fascistas en la Europa de los años 30. O sea, es como usar la democracia como un boleto de tren de un solo viaje. Llegas a tu destino y quemas el tren para que nadie más pueda usarlo nunca más. Esa es la metáfora perfecta. Y es por eso que él apoya tan firmemente que haya intervenciones institucionales fuertes. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, respaldó la intervención del ejército egipcio o la postura tan dura que tomaron los Emiratos Árabes contra estos grupos. Él cree que estas acciones son necesarias para evitar guerras civiles que destruirían el tejido social. Esto plantea una pregunta importante, porque todo esto se entrelaza perfectamente con sus argumentos iniciales, ¿no crees? Me refiero a la idea de separar la autoridad religiosa de la gobernanza política. Absolutamente. Es la misma raíz. Si la fe no se separa del Estado, siempre va a haber quienes la usen como un arma para anular la voluntad popular. Dirán que oponerse a ellos es oponerse a Dios. Una trampa perfecta. Y llevando esto al rol de los países en el mundo, ¿cómo ve la posición de Arabia Saudita y de Occidente frente a todo esto? Pues él observa una evolución que considera muy positiva en la política exterior saudí. Dice que pasaron de ser un país que solo quería evitar problemas a asumir realmente su rol como una potencia regional. Un contrapeso, digamos. Sí, un contrapeso frente a la influencia de países como Irán o Turquía. Pero por otro lado, es súper crítico con el mundo occidental. Ah, me imagino. ¿Qué dice de Estados Unidos, por ejemplo? Menciona específicamente a la administración de Obama. Critica muchísimo su indecisión frente a aquella famosa línea roja sobre las armas químicas en Siria. Argumenta que cuando una potencia duda en momentos así, crea vacíos de poder muy peligrosos. Y pierde toda su credibilidad institucional en la región. ¿Y de Europa? Porque los europeos suelen tener otra aproximación. De Europa dice que pecan de una ingenuidad tremenda. Afirma que intentan interpretar los conflictos del Medio Oriente usando unas gafas exclusivamente occidentales. Claro, proyectan su propia mentalidad secular sobre conflictos que son profundamente sectarios. Creen que todo se arregla con una mesa de diálogo y un tratado comercial. Exactamente. No entienden la naturaleza existencial de estos conflictos. Entonces, a ver, si damos un paso atrás y vemos todo lo que hemos discutido, ¿qué significa todo esto? Tenemos a un hombre que enfrentó amenazas, la cárcel, acusaciones públicas de estar loco o ser un hereje, traiciones personales. Y no olvidemos la censura. Cierto. Menciona cómo los editores de prensa locales son más realistas que el rey, ¿no? Se autocensuran por miedo antes de que el gobierno siquiera diga nada. Sí, es un ambiente mediático asfixiante. Y a pesar de todo ese peso enorme encima, Al-Hamad elige no detenerse. No va a dejar de escribir. Eso requiere una fortaleza mental impresionante. Muchísima. Planea seguir publicando sus ideas desde el extranjero, específicamente en el diario Al-Arab de Londres. Buscar una plataforma fuera del alcance de la censura local. Exacto. Y su mensaje final es súper poderoso. Él llega a la conclusión de que las ideas que son correctas, las que son verdaderamente útiles para la sociedad, van a perdurar. El tiempo les dará la razón. Sí, gracias al paso del tiempo y a las necesidades de la propia sociedad. Mientras que las ideas falsas, esas que solo buscan control, terminarán desapareciendo con el viento. Qué buena forma de verlo. Pero bueno, para ir cerrando este análisis a fondo, esto me deja una inquietud genuina flotando en el aire. Y creo que es algo para que la audiencia también reflexione. A ver, cuéntanos. Teniendo en cuenta cómo un mensaje tan corto en redes, sacado de contexto, casi le cuesta la libertad a un pensador brillante en plena era digital. ¿Será posible que las verdaderas revoluciones intelectuales del futuro ya no ocurran en las plazas públicas o en el Internet?
Es una excelente pregunta. ¿Será que para sobrevivir a este escrutinio inmediato y a la cultura de la cancelación, los pensadores tendrán que esconder sus ideas de nuevo en la ficción y en el arte? Es una locura pensarlo. Es como volver a los métodos de hace siglos para proteger el pensamiento crítico. Exactamente. Un verdadero círculo vicioso. Bueno, gracias por acompañarnos en este espacio. Les invitamos a seguir cuestionando todo lo que observan en su entorno y, sobre todo, a leer siempre más allá del titular o del tuit. Nos encontramos en la próxima exploración.